Quiet, Silencio, please. por favor. Acabo de hacer un pequeño artículo Just que make you acaba de aware of ser the fact publicado that por el there is Mises also a Institute. little article that was just published by the Mises Institute Lo that escribí I wrote recientemente y no tiene recently, nada que ver con lo que yo that has quiero nothing to hablar, do with así what I que want to talk simplemente about tengan en cuenta eso. today. Just make you aware of it. Una A traducción German alemana translation realizada done por by Robert Grosinger también acaba de aparecer en la has publicación also just mensual appeared Eigentümlich in, Frei. a German monthly Eigentümlich Frei. Al As the igual que host toda of la this materia de esta conferencia, me tomo la I libertad de take the aburrirlos liberty of bothering por una you hora for an entera. entire hour. En realidad mis Actually, my papeles son paper's significativamente significantly longer, so this inferiores, is already, de manera que este es una drastically versión shorter drásticamente version. acortada. It will be a little bit Sería of un discurso a un poco programmatic, programático. speech. Así que So let me permítanme begin comenzar with con a few algunas remarks observaciones on sobre el libertarismo libertarianism como una as a teoría pure deductiva pura. deductive theory. Si no hubiera escasez en el mundo, If there were no scarcity in the world, los human conflictos humanos conflicts would serían be imposibles. impossible. Los conflictos Interpersonal interpersonales conflicts son are siempre y en always todas and partes. everywhere Conflictos relativos a objetos, cosas escasas. scarce things. Quiero hacer I X want con to una do cierta X cosa y with tú a quieres certain hacer Y con thing, una cierta and you cosa. want to do Y with a certain thing, Y eso and that debe must conducir a un lead to conflicto. conflict. Debido a este And tipo de because of such conflictos, conflicts, buscamos normas we de seek out comportamiento con el fin de norms evitar of conflictos. behavior with the very purpose of avoiding conflicts. Si no If we did quisiéramos not want evitar to avoid conflictos, conflicts, la the búsqueda de normas search de for conducta no norms tendría of sentido. conduct would be Simplemente obviously lucharíamos y senseless. We would forcejearíamos. simply fight and struggle. En ausencia de una Absent perfecta now a armonía de perfect todos los harmony of intereses, all los interests, conflictos en relación con los conflicts escasos regarding recursos scarce solo pueden resources evitarse si todos can los only recursos be escasos son avoided asignados como if all propiedad privada, scarce resources exclusiva a un are individuo o assigned individuos as determinados. private exclusive property to some specified individual or individuals. Eso It is es así logically so. lógicamente. Pero But ¿quién es who dueño de qué owns recurso what escaso scarce como su resource propiedad as its privada y private quién no? property and who does not? Primero, No, first, cada persona es each dueña de su person cuerpo owns físico his que solo él y physical nadie más body puede that controlar only he directamente. and no one else Solo can yo puedo control levantar mi brazo. directly. Tú Only puedes I levantar can mi lift brazo up solo my arm. indirectamente, usando You can primero tu lift up cuerpo my físico. arm only indirectly by first using your physical body. Por lo que cada persona es dueña de su cuerpo físico, porque solo ella puede controlarlo directamente, y tú eres propietario de tu cuerpo debido a que solo tú puedes controlarlo directamente y todo el mundo puede controlar su cuerpo solo en forma directa. De lo contrario, si la propiedad del cuerpo fuera asignada a algún controlador indirecto del cuerpo, el conflicto llegaría a ser inevitable, ya que el controlador directo del cuerpo no puede renunciar a su control directo sobre su cuerpo, mientras esté vivo. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a los escasos recursos que pueden ser controlados solo indirectamente, a saber por nuestra propia naturaleza dada, es decir, nuestro propio cuerpo, el control exclusivo de la propiedad es adquirido por esa persona, y le asigna. That is, exclusive control over property is acquired by and assigned to that person. La persona que se apropió primero del recurso en cuestión o quien lo adquirió a través del intercambio voluntario, libre de conflictos, de su anterior propietario. Solo para la primera persona, el primer apropiador de un recurso, y todos los propietarios posteriores conectados a él a través de una cadena de intercambios voluntarios. Pueden posiblemente adquirir y obtener el control sobre estos recursos sin conflicto, es decir, pacíficamente. De lo contrario, si se asigna el control exclusivo a los recién llegados, el conflicto no es evitado, sino que al contrario de la finalidad misma de las normas, el conflicto se hace inevitable. Quisiera hacer hincapié en que considero esta teoría como esencialmente irrefutable, como cierta a priori. En mi opinión, esta teoría, la que solo indico ahora, por supuesto, representa uno de los más grandes, si no el mayor, logro del pensamiento social.
formula y codifica las inmutables reglas de fondo de todas las personas en todas partes, que desean vivir juntos en paz y sin embargo, esta teoría por supuesto no nos dice mucho acerca de la vida real. Para estar seguros de esto, nos dice que todas sociedades existentes, en la medida que se caracterizan por relaciones de paz, adhieren, ya sea consciente o inconscientemente, a estas reglas. Pero no nos dice nada acerca de en qué medida este es el caso. Y para esto, cada teórico libertario debe, por supuesto, también a su vez virar su atención a las acciones de la gente real, y convertirse en una especie de sociólogo. Esto me lleva al tema de la izquierda y derecha. Se ha presentado con frecuencia la diferencia entre la derecha y la izquierda, y aquí utilizo la definición que tiene Paul Gottfried, y que es muy utilizada. La diferencia entre la izquierda y la derecha es un desacuerdo fundamental en relación con una cuestión empírica. La derecha reconoce, como cuestión de hecho, la existencia de diferencias humanas individuales y diversidades y las acepta como algo natural. Mientras que la izquierda niega la existencia de tales diferencias y diversidades, o trata de explicar esas diferencias y diversidades y en cualquier caso se refiere a ellos como algo poco natural que debe ser rectificado para establecer un estado natural de la igualdad humana. El derecho reconoce la existencia de diferencias humanas individuales no solo con respecto a la ubicación física y la composición del medio ambiente humano y del cuerpo humano individual. Más importante aún, la derecha también reconoce la existencia de diferencias en la estructura mental de las personas, es decir, en sus capacidades cognitivas, talentos, disposiciones psicológicas y motivaciones. El derecho reconoce que estas diferencias mentales, resultantes de la interacción del medio físico y el cuerpo humano físico, son el resultado tanto de factores ambientales como de factores fisiológicos y biológicos. Por otra parte, la derecha no se limita a reconocer la existencia de estas diferencias y diversidades. Se da cuenta además de que el resultado de las diferencias de entradas, de nuevo, son diferentes. Y acepta estos diferentes resultados de las diferentes entradas como normal y natural. La izquierda, por otro lado, está convencida de la igualdad fundamental del hombre, que todos los hombres son creados iguales. No niega lo patentemente obvio, por supuesto, que existen diferencias ambientales y fisiológicas, es decir, que algunas personas viven en las montañas y otros en la orilla del mar, o que algunos hombres son altos y otros cortos, unos blancos y otros negros, algunos hombres y otras mujeres, etc. Pero la izquierda niega la existencia de diferencias mentales, en la medida en que son demasiado evidentes para ser negadas por completo, trata de explicarlas como algo accidental. Es decir, la izquierda o bien explica las diferencias únicamente determinados por el medio ambiente, o al contrario, en aquellos casos en que no se puede negar que los factores biológicos, de hecho, desempeñan un papel causal en la determinación de éxito o fracaso, la izquierda considera estas diferencias como pura suerte, y el resultado que se derive del éxito o fracaso individuales, como inmerecido. En cualquier caso, ya sea causada por circunstancias ambientales ventajosas o desventajosas, o atributos biológicos, todas las diferencias humanas individuales observables deben ser igualadas de alguna manera. Y cuando esto no se puede hacer, literalmente, la izquierda insiste en que la inmerecida suerte debe indemnizar a la mala suerte para que a cada persona se le conceda una posición de igualdad en la vida.
en correspondencia con la que ellos dicen igualdad natural de todos los hombres. Con esta breve caracterización de la derecha y la izquierda, vuelvo al tema del libertarismo. ¿Es compatible el libertarismo con la visión del mundo de la derecha? ¿Y es compatible con el libertarismo visiones de izquierda? En cuanto a la derecha, la respuesta parece ser un rotundo sí. Cada libertario solo vagamente familiarizado con la realidad social no tendrá ninguna dificultad en absoluto en reconocer la verdad fundamental de la visión derechista del mundo. Él puede, y a la luz de la evidencia empírica, de hecho, debe estar de acuerdo con la afirmación empírica de la derecha. Respecto a la fundamental, no solo física, sino también mental desigualdad del hombre, y él puede, en particular, también estar de acuerdo con la afirmación normativa de la derecha del laissez-faire. Es decir, que esta desigualdad natural del ser humano, inevitablemente dará lugar también a resultados desiguales y que nada puede o debe hacerse al respecto. Solo hay una salvedad importante, no obstante. Mientras que la derecha puede aceptar todas las desigualdades humanas, ya sea del punto de partida o de los resultados, como naturales. El libertario insistiría en que solo las desigualdades son naturales y no se debe interferir con ellas puesto que han venido a la existencia. Siguiendo las reglas de juego de la interacción humana pacífica mencionada al principio. Las desigualdades, sin embargo, que son resultado de violaciones de estas normas, requieren una acción correctiva y deben ser eliminadas. La acción correctiva requerida, sin embargo, no está motivada por ningún tipo de igualitarismo, sino por un deseo de restitución. Él, y solo él, que puede demostrar que ha sido robado, estafado o ilegalmente desfavorecido se debe hacerse reparar todo por aquellos, y solo por aquellos, que han cometido estos crímenes en contra de él y de su propiedad. Incluyendo casos también cuando la restitución diera lugar a una desigualdad aún mayor, como cuando un pobre hombre hubiera defraudado y debiera la restitución a un rico. Por otro lado, en cuanto a la izquierda, la respuesta parece ser igualmente es un rotundo no. La afirmación empírica de la izquierda, que no existen diferencias mentales importantes entre los individuos, y por implicación, entre los diversos grupos de personas y, lo que parece ser, tales diferencias se deben únicamente a los factores ambientales, y que desaparecerían con solo igualarse el medio ambiente, es contradicha por toda la experiencia cotidiana y montañas de investigación empírica. Los hombres no son y no pueden ser hechos iguales. Sin embargo, es en particular la afirmación normativa implícita y la agenda activista de la izquierda lo que hace que sea incompatible con el libertarismo. El objetivo de los izquierdistas de igualar a todos o la igualación de la posición en la vida de todos, es incompatible con la propiedad privada. Ya sea en el cuerpo o en las cosas externas. En lugar de la cooperación pacífica, provoca un conflicto interminable y conduce decididamente a un establishment anti-igualitario. De una clase gobernante permanente enseñoreándose del resto de la gente como su material a ser igualado. Existen innumerables diferencias humanas individuales, y existen incluso más diferencias entre los diferentes grupos de individuos, ya que cada individuo puede encajar en un sinnúmero de grupos diferentes. Es la élite del poder lo que determina cuál de estas diferencias, ya sea de individuos o de grupos, es contada como ventajosa y afortunada o desventajosa y desafortunada, o como completamente irrelevante. Es la élite del poder lo que determina de innumerables maneras posibles,
la que en realidad hace la igualación de la suerte y la mala suerte, es decir, qué y cuánto tomar del afortunado, y cuánto dar al desafortunado para alcanzar la igualdad. Y cualquiera que sea la igualación se logra, desde un sinnúmero de nuevas diferencias y desigualdades que están constantemente resurgiendo. El trabajo de igualación de la élite del poder no puede nunca jamás llegar a su meta natural, sino que debe seguir para siempre, sin fin. La visión igualitaria del mundo de la izquierda no solo es incompatible con el libertarismo, de todos modos. Está tan fuera de la realidad que uno debe estar preguntándose cómo alguien puede tomarlo en serio. Al menos para un libertario, la respuesta debería ser obvia: la doctrina igualitaria logra este estado no porque es cierta, sino porque proporciona la cobertura intelectual la perfecta para conducir hacia el control social totalitario de una élite gobernante. Por lo tanto, la élite gobernante solicitó la ayuda de la inteligencia, o la clase charlatana. Fue puesto en el papel o de otra manera subvencionado y, a cambio, entregó el deseado mensaje igualitario. El cual por supuesto la inteligencia sabe que es equivocado, sin embargo, que es enormemente beneficioso para sus propias perspectivas de empleo. Y así, los defensores más entusiastas de los disparates igualitarios se pueden encontrar entre la clase intelectual. Teniendo en cuenta entonces, que el libertarismo y el igualitarismo profesados por la izquierda son, evidentemente incompatibles, debe ser una sorpresa que muchos que se llaman y se consideran hoy libertarios, son parte de la izquierda. ¿Cómo es posible tal cosa? Que unifica ideológicamente a estos libertarios de izquierda. Los que se refieren a sí mismos como libertarios de la izquierda. Es la promoción activa de las distintas políticas antidiscriminación y su defensa de una política de inmigración libre y no discriminatoria. Pero ¿cómo es posible conciliar esta lucha contra la discriminación de pie con la propiedad privada, el que todos los libertarios se supone que deben considerar como la piedra angular de su filosofía? Y que, después de todo, significa propiedad exclusiva y, por tanto, lógicamente implica la discriminación. La respuesta corta es, mediante la colocación de toda la propiedad privada actual y su distribución entre los distintos bajo sospecha moral. Con esta afirmación, la izquierda libertarios caen en el error opuesto de la cometida por el derecho no libertario. Como se ha indicado, la derecha no libertaria comete el error de considerar a todos, o al menos casi todas las explotaciones actuales de propiedades, incluyendo, en particular, también las participaciones de propiedad del Estado, como naturales y justas. En oposición a esto, un libertario reconocería e insistiría en que algunas tenencias de propiedades actuales, y todos, o al menos la mayoría, de las explotaciones del Estado, son demostrablemente antinaturales e injustas y por tanto requieren de restitución o compensación. A la inversa, los libertarios de izquierda afirman que no solo la totalidad o la mayoría de las participaciones del Estado son antinaturales e injustas. A partir de este reconocimiento se deriva su título de libertario, sino que también insisten en la reivindicación de que todas o la mayoría de las explotaciones de propiedad privada no son no naturales e injustas, o por lo menos de moralidad sospechosa. Y en apoyo de esta afirmación, apuntan al hecho de que todas las explotaciones de propiedad privada actuales y su distribución entre los diversos grupos de personas se ha visto afectada, alterada y distorsionada por la acción del Estado y de la legislación previa y que todo sería diferente y nadie estaría
En el mismo lugar y posición que en la actualidad si no hubiera sido por ese tipo de interferencias estatales previas. Sin lugar a dudas, esta observación es correcta. Pero a partir de este hecho indiscutible, de ello no se deduce que todos o la mayoría de las explotaciones actuales de propiedad son moralmente sospechosas y necesitan rectificación. Para estar seguro, la propiedad del Estado debe ser restituida, ya que ha sido adquirida injustamente. Sin embargo, no voy a ocuparme de este discurso sobre este tema en particular. ¿Cómo debería ocurrir la privatización de la propiedad estatal, para otros lugares? Más bien, es el reclamo de mayor alcance que las injusticias del pasado. Se pasen también a toda la mayor parte de las explotaciones de propiedad privada moralmente sospechosas, las cuales no siguen y que ciertamente no son ciertas. De hecho, al menos para el mundo occidental, la mayoría de los grupos privados son probablemente justos, independientemente de su historia, a menos, salvo en los casos en que el demandante específico pueda probar que no son tales. Y la carga de la prueba recae sobre quien haya cuestionado que el presente activo de propiedad privada existe. Él debe demostrar que está en posesión de un título sobre la propiedad en cuestión más antiguo que el de su actual propietario, y que el propietario actual o su predecesor legal es alguien causalmente responsable por la demanda de la alegada desposesión. De lo contrario, si un demandante no puede probar esto, todo ha de permanecer como es actualmente. Ciertamente existe un número considerable de casos en los que esto se puede hacer, y se debe restituir o indemnizar. Pero ciertamente con esta carga de la prueba en cualquier retador de cualquier distribución actual de la propiedad, no mucho provecho puede ganarse mediante ninguna agenda igualitaria no discriminatoria. Por el contrario, en el mundo occidental contemporáneo, repleto de leyes de acción afirmativa más, no menos discriminación y desigualdades resultarían si, como la justicia requeriría. Todos los que, de hecho, que el poder proporcionar dicha prueba individualizada de su victimización realmente sea permitido por el Estado, así como iniciar acciones y pedir reparación a su victimario. Pero los libertarios de izquierda, o como se dice a veces los libertarios sensibles y los libertarios humanitaria cosmopolitas, no son exactamente conocidos como luchadores contra la acción afirmativa. Por el contrario, y con el fin de llegar a la conclusión a la que quieren llegar, se relajan o prescinden por completo de la necesidad de que alguien que afirma ser víctima ofrezca una prueba individualizada de la victimización. Por lo general, con el fin de mantener su condición de intelectual como libertarios, los libertarios de izquierda lo hacen en voz baja. Subrepticiamente o incluso sin saberlo, pero en efecto, renunciando a este requisito fundamental de la justicia, que sustituye los derechos de propiedad privada y las violaciones de los derechos a la propiedad privada. Con la confusa noción de derechos civiles y violaciones de los derechos civiles, y reemplazan los derechos individuales con los derechos de grupo, tornándose de un modo en socialistas ocultos. Aliviados de la carga de la prueba individualizada de víctima, los libertarios de izquierda esencialmente liberados en su descubrimiento de nuevas víctimas y victimarios. De acuerdo con sus propios supuestos igualitarios preconcebidos. Para su crédito,
reconocen al Estado como victimario institucional e invasor de los derechos de propiedad privada. De nuevo, a partir de aquí se deriva su pretensión de ser libertarios. Pero ven en las injusticias institucionales y estructurales y en las distorsiones sociales muchas más víctimas y victimarios. Y mucha más necesidad de restitución, compensación y redistribución de la propiedad operador en el mundo actual que solo aquellas injusticias y distorsiones cometidas y causadas por el Estado. Y para resolver y rectificar por medio de la reducción y, finalmente, desmantelando y privatizando todas las explotaciones y funciones del Estado. Los puntos de vista de la izquierda libertarios en este sentido no son del todo uniforme, pero por lo general difieren poco de los promovidos por los marxistas culturales. Asumen como natural una sociedad en gran medida plana u horizontal de iguales. Es decir, de la esencia universal y mundialmente homogénea, de ideas afines y personas con talento de más o menos similar situación social y estatus económico. Y consideran todas las desviaciones sistemáticas de este modelo como el resultado de la discriminación y motivos de algún tipo de compensación y restitución. En consecuencia, la estructura jerárquica de las familias tradicionales, de los roles sexuales y de la partición del trabajo entre hombres y mujeres, se considera antinatural. De hecho, todas las jerarquías sociales y los órdenes de los rangos verticales de autoridad, de verdugos y jefes de clan, de los clientes, nobles, aristócratas y reyes, de obispos y cardenales, de los jefes, en general, y de sus respectivos subalternos o subordinados, son vistos con gran sospecha. Del mismo modo, todas las grandes o excesivas disparidades de los ingresos y riqueza, del llamado poder económico, y la existencia tanto de una clase baja oprimida, como de una clase superior de gentes y familias superricas, se consideran antinatural. A su vez, las grandes corporaciones industriales y financieras y los conglomerados se consideran criaturas artificiales del Estado. Y también las sospecha de antinaturales y necesitadas de reparación de acuerdo a ellos, todos esas exclusivos a todas esas asociaciones exclusivas, sociedades, congregaciones, iglesias y clubes, y toda segregación territorial, separación y secesión, que esté basada en la clase, el género, la raza, el origen étnico, linaje, lengua, religión, profesión, intereses, costumbres o tradición, cualquiera que sea. Desde ese punto de vista, los grupos víctima y sus victimarios son fácilmente identificables. La víctima lo son, y es bien conocido el papel de ellos. Las mujeres, los negros, los judíos, los homosexuales, o en general, GLBT, que no deben confundirse con los emparedados de BLT, gitanos, extranjeros, extraños y cada desvalido y excluido o de otro modo exótico o raro espécimen humano o minoría. Según la razón, por supuesto, los victimarios son una pequeña parte de la humanidad que es excluida de esta definición. Que son de color blanco, los asiáticos del norte, los que incluirán en el futuro. Masculinos, gentiles, heterosexuales, gente asociando y confraternizando con sus iguales, que está con otros hombres y mujeres de orígenes y conductas similares, y entre esta pequeña minoría, en particular los exitosos y ricos, grandes industriales, los hombres de negocios, banqueros y así sucesivamente. Si bien esta visión de la historia de la humanidad aparece como extraña, por decirlo menos, coincide casi por completo con la victimología también propagada por los marxistas culturales. Ambos grupos se diferencian solo en la causa de este similarmente identificado, descrito y deplorado estado estructural de victimización.
Para los marxistas culturales, la causa de este estado de cosas es la propiedad privada y el capitalismo salvaje para ellos. La respuesta de cómo reparar el daño hecho es claro y fácil. Toda necesaria restitución, compensación y redistribución deben ser realizadas por el Estado, que, por supuesto, presumiblemente controla. Para los libertarios de izquierda esta respuesta no funciona. Ellos suponen que deben estar a favor de la propiedad privada y la privatización de la propiedad del Estado. No pueden tener el Estado haciendo la restitución, porque el Estado es en sí mismo una institución ilegítima. Y porque como libertarios que son se supone que hay que desmantelar y finalmente abolir el Estado. Sin embargo, ellos quieren más que la simple restitución resultante de la privatización de todos los llamados bienes públicos. ¿Pero qué? ¿Y por qué motivos? Cada vez que hay una prueba individualizada de la victimización, es decir, si alguna persona puede demostrar que otra persona B ha invadido o tomado la propiedad de A, o viceversa, no existe ningún problema. El caso es claro. Pero en ausencia de cualquiera de estas pruebas, ¿qué otra cosa es? Que los victimarios deben sus víctimas, ¿y por qué? ¿Cómo determinar quién debe a quién cuánto y de qué? Y cómo implementar este esquema de restitución en la ausencia de un Estado, y por lo tanto sin pisotear los derechos de propiedad privada de otra persona. Esto plantea el problema central para cualquier intelectual autodenominado libertario de izquierda. Como era de esperar, la respuesta dada por ellos a este desafío resulta evasiva y vaga. Todo lo que he entendido, hay mucha gente involucrada en este movimiento, de todo lo que he entendido, que equivale a poco más que una exhortación. Como algunos agudos observadores de la escena intelectual han resumido, esta exhortación es, hay que ser agradable. O más precisamente, tu pequeño grupo de victimarios. Debe siempre ser especialmente agradable, benigno, e inclusivo vis a vis todos miembros de la gran mayoría de víctimas. Es decir, la lista larga y familiar de todos, excepto blancos, varones heterosexuales, etc. Y en cuanto a la aplicación de esto, todos los victimarios, que no demuestren el debido respeto a algún miembro de la clase víctima, es decir, que son victimarios, desagradables, que no perdonan o exclusivos o que dicen cosas, desagradables, o irrespetuosas acerca de ellos. Deben ser rechazados públicamente, humillados, avergonzados a la obediencia. A primera vista o oyéndola, esta propuesta de cómo hacer la restitución puede aparecer así. Bueno en algún sentido, inocua y sencilla, agradable, porque es gente agradable después de todo. De hecho, no obstante, no es otra cosa que un consejo agradable e inofensivo. En primer lugar, porque alguien debería ser particularmente agradable para cualquier otra persona. Además de respetar los derechos de propiedad privada respectivos queridos en ciertos medios físicos específicos y bienes. Ser agradable después de todo, es una acción deliberada y toma un esfuerzo, hay costos de oportunidad. El mismo esfuerzo también se podría poner a otros efectos. Por otra parte, la amabilidad debe estar garantizada. ¿Por qué debería ser amable con la gente que es desagradable hacia mí? La amabilidad indiscriminada disminuye y finalmente extingue la distinción entre conducta meritoria y defectuosa. También se le dará mucha amabilidad a las personas que no la merecen y demasiado poca a los merecedores, y el nivel general de maldad será en consecuencia, crecerá y la vida pública será cada vez más desagradable.
Por otra parte, también hay gente realmente mala haciendo verdaderas cosas malas a verdaderos dueños de propiedad privada, lo más importante las élites dirigentes a cargo del aparato estatal, como todo libertario tendrían que admitir. Sin duda, uno no tiene la obligación de ser amable con ellos. ¿Y por qué es, en particular, la pequeña minoría de blancos, gentiles, varones heterosexuales, y especialmente sus miembros más exitosos, quienes deben algo de bondad extra a la gran mayoría de todos los demás? ¿Por qué no al revés? Después de todo, la mayoría si no todos los inventos de la técnica, máquinas, herramientas y aparatos de uso corriente en todas partes y en cualquier lugar, de la que nuestros estándares y comodidades de la vida actual dependen en gran medida y de manera decisiva, se originó con ellos. El resto de la gente, por lo general, imitaban lo que ellos habían inventado y construido primero. Todos los otros heredaron el conocimiento incorporado en los productos de los inventores, de forma gratuita. Y no es el hogar familiar blanco, jerárquico, típico del padre, la madre, los hijos comunes y los posibles herederos, y su conducta burguesa y estilo de vida. Es decir, todo lo que la izquierda desprecia y calumnia. No es ese estilo de vida y que el orden social que es el modelo de mayor éxito económico de la organización social que el mundo haya visto jamás. Con la mayor acumulación de bienes de capital y la riqueza, y los más altos estándares de vida promedio. Y no es solo a causa de los grandes logros económicos de esta minoría de victimarios, que un número cada vez mayor de víctimas podría integrarse y participar en las ventajas de una red mundial de la división del trabajo. Y no es solo por el éxito del modelo tradicional de familia burguesa blanca, también los llamados estilos de vida alternativos en absoluto podrían surgir y ser sostenidos en el tiempo. Volveré a aparentes respuestas a estas preguntas retóricas en breve. Antes, sin embargo, un segundo error estratégico en el Consejo de Libertarismo de Izquierda de la especial simpatía hacia las víctimas históricas, debe ser abordado brevemente. Curiosamente, los grupos víctima identificados tanto por libertarios de izquierda como por marxistas culturales difieren poco o nada de los grupos identificados como desfavorecidos y con necesidad de compensación también por el Estado. Si bien esto no supone ningún problema para los marxistas culturales, y puede interpretarse como un indicador del grado de control que ya ha adquirido el marxismo cultural del aparato de Estado, para los libertarios de izquierda esta coincidencia debe ser motivo de preocupación intelectual. Porque el Estado persigue el mismo o similar fin de no discriminación de víctimas por parte de los victimarios que ellos, los libertarios de izquierda, también quieren lograr, aunque solo sea por diferentes medios. Los libertarios de izquierda son típicamente inconscientes a esta pregunta. Y sin embargo, para cualquier persona con apenas algún sentido común, la respuesta debería ser evidente. Con el fin de alcanzar un control total sobre cada persona individual, el Estado debe seguir una línea de políticas de divide et impera. Se debe debilitar, socavar y finalmente destruir todos los demás centros, rivales de la autoridad social. Lo más importante, debe debilitar el hogar de la familia tradicional, patriarcal. Y sobre todo el hogares familiares independientemente ricos, como centros de toma de decisiones autónomas por medio de la siembra y la legislación de conflictos entre esposas y esposos, hijos y padres, hombres y mujeres, ricos y pobres. Además, todos los órdenes jerárquicos y rangos de autoridad social, todas las asociaciones de carácter exclusivo, y todas las lealtades personales y lazos.
ya sea a una determinada familia, comunidad, etnia, tribu, nación, raza, lengua, religión, costumbre o tradición, lo que sea, todos los posibles lazos a cualquiera de estas identidades, excepto la unión a un sujeto con ciudadanía dada por el Estado y portador de un pasaporte que debe ser debilitado y finalmente destruido. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que aprobar leyes contra la discriminación? En efecto, prohibiendo toda discriminación basada en el género, la orientación, la edad, la raza, la religión, la nacionalidad, el origen sexual, etcétera, etcétera, todas las mujeres, especialmente las madres solteras y lesbianas, todos los negros y morenos, todos los homosexuales, disminuidos, extranjeros, extraños, ajenos, etc. Son declarados víctimas, certificadas por el Estado. Las leyes contra la discriminación, a continuación, son un llamado oficial a todas las víctimas a encontrar faltas y quejarse al Estado de su propio hombre opresor, heterosexual, blanco, gentil, favorito, y sobre todo los más ricos entre ellos, y sus maquinaciones opresoras, es decir, su sexismo, homofobia, chauvinismo, nativismo, racismo, la xenofobia, o lo que sea, y para que el Estado responda a tales quejas cortando a los opresores hasta su tamaño. Es decir, en forma sucesiva desposeer de sus propiedades y de la autoridad y, correspondientemente, expandiendo y fortaleciendo su propio poder monopolista vis a vis a una sociedad cada vez más debilitada, fragmentada, fraccionada y cada vez más deshomogeneizada. Irónicamente, a continuación, en contra de su objetivo autoproclamado de querer reducir o incluso eliminar el Estado, los libertarios de izquierda con su peculiar victimología igualitaria, convertidos en cómplices del Estado, contribuyen de manera efectiva al engrandecimiento de su poder. Lo que me lleva a mi último tema. El papel del libertarismo de izquierda como un cómplice del Estado se hace aún más evidente cuando se considera su posición sobre la cuestión cada vez más virulenta de la migración. Los libertarios de izquierda son típicamente ardientes defensores, en particular, de una política de inmigración libre y no discriminatoria. Pero ¿por qué motivos debería haber un derecho no restringido a la inmigración libre? Nadie tiene derecho a trasladarse a un lugar ya ocupado por otra persona, a menos que haya sido invitado por el actual ocupante. Y si todos los lugares ya están ocupados, toda la migración es migración solo por invitación. Un derecho a la libre inmigración solo existe para la inmigración a un país virgen, o para la frontera abierta. Solo hay dos maneras de tratar de lograr acercarse a esta conclusión, y todavía rescatar la noción de la inmigración libre. La primera consiste en colocar a todos los ocupantes en los lugares y cargos actuales bajo sospecha moral de nuevo. Para este fin, se habla mucho del hecho de que todos los lugares de trabajo actuales se han visto afectadas por la acción previa del Estado, la guerra y la conquista, etc. Pero como ya se ha explicado antes en un contexto ligeramente diferente, de este hecho indiscutible no se sigue que en cualquier lugar el actual inquilino tiene derecho a emigrar a ningún otro sitio, excepto, por supuesto, cuando él es el dueño del lugar o tiene el permiso de su propietario actual. La segunda manera posible, la manera posible más popular que se puede realizar entre los defensores de los libertarios de izquierda, es afirmar que todos los llamados bienes públicos, la propiedad controlada por los gobiernos locales, regionales o centrales, son una especie de frontera abierta, con acceso libre y sin restricciones. Sin embargo, esta afirmación es sin duda errónea. Del hecho de que la propiedad del gobierno es ilegítima porque se basa en expropiaciones anteriores, no se sigue que es de propiedad sin dueño y libre para todos. Se ha financiado a través de los pagos de impuestos locales, regionales, nacionales o federales.
y son los sujetos pasivos de estos impuestos, entonces, y nadie más, los propietarios legítimos de todos los bienes públicos. En un mundo en el que son de propiedad privada todos los lugares, el problema de la inmigración simplemente no existe. Se desvanece. No existe el derecho a la inmigración. Solo existe el derecho a comerciar, comprar o alquilar varios lugares. Sin embargo, ¿qué pasa con la inmigración en el mundo real con la propiedad pública administrada por los gobiernos locales, regionales o centrales estatales? En primer lugar, ¿cuáles serían las políticas de inmigración? Si el Estado, toda vez que se supone que lo debe hacer, actuara como un administrador de la propiedad pública de los contribuyentes propietarios. O de manera un poco distinta, ¿qué pasaría con la inmigración si el Estado actuara como el administrador de la comunidad de bienes de propiedad conjunta y fundada por los miembros de una asociación de vivienda o una comunidad cerrada? Al menos en principio, la respuesta es clara. Una orientación para el administrador sobre la inmigración sería el principio de costo total. Es decir, el inmigrante o su invitación de residente, deben pagar el costo total del uso que el inmigrante haya hecho de todos los bienes o instalaciones públicas durante su estadía. El costo de la propiedad de la comunidad financiado por los contribuyentes residentes no debe elevarse, o bajar su calidad debido a la presencia de los inmigrantes. Por el contrario, si es posible, la presencia de un inmigrante debe aliviar a los residentes propietarios de un beneficio, sea en forma de impuestos más bajos o menores tasas comunitarias, o una mayor calidad de la propiedad de la comunidad. Pero entonces, por supuesto, esto no es lo que hace el Estado. Las políticas de inmigración de los estados que se enfrentan a la presión más alta de inmigración de hoy, de los EU y Europa Occidental, tienen muy poco que ver con las acciones de un administrador. Ellos no siguen el principio de costo total. No le dicen al inmigrante esencialmente, paga o vete. Por el contrario, le dicen una vez dentro, puedes quedarte y utilizar no solo todas las carreteras, sino todo tipo de instalaciones y servicios públicos de forma gratuita o a precios rebajados, incluso si no pagas. Es decir, que subvencionan los inmigrantes, o mejor dicho, obligan a los contribuyentes nacionales a subvencionarlos. Y todavía subvencionan aún más la inmigración, migración interna, a expensas de los residentes contribuyentes, prohibiendo, por medio de leyes contra la discriminación, no solo con todas las restricciones de entradas locales internas, sino también, y cada vez más, con todas las restricciones relativas a la entrada y el uso de toda la propiedad privada doméstica. Y en cuanto a la entrada inicial de los inmigrantes, ya sea como visitantes o residentes, los estados no discriminan sobre la base de las características individuales, como sería la de un administrador, y como la de cada dueño de propiedad privada con respecto a su propiedad, pero en el fondo, en la base de los grupos o clases de personas, es decir, basada en la nacionalidad, el origen étnico, etc. No se aplica una norma uniforme de admisión, de verificar la identidad del inmigrante, de llevar a cabo algún tipo de verificación de crédito en él, y posiblemente de cargarle una tarifa de entrada. En su lugar, permiten que algunas clases de extranjeros entren en forma gratuita, sin ningún tipo de obligación de visado, como si regresaban los residentes. Por ejemplo, todos los rumanos o búlgaros, independientemente de sus características individuales, ahora son libres de emigrar a Alemania o los Países Bajos y permanecer allí para hacer uso de todos los bienes públicos, instalaciones, incluso si no pagan y viven a expensas de los contribuyentes alemanes u holandeses.
Del mismo modo para los puertorriqueños vis-a-vis los Estados Unidos, y los contribuyentes de Estados Unidos. Y también hasta cierto punto para los mexicanos, que efectivamente se les permite entrar ilegalmente en los EU, tanto siendo intrusos no invitados como indocumentados. Por otro lado, otras clases de extranjeros están sujetos a concienzudas restricciones de visado. Así, por ejemplo, todos los turcos, de nuevo completamente con independencia de sus características individuales. Debe someterse a un procedimiento de visado para intimidar y puede ser evitado por completo de viajar a Alemania o los Países Bajos, así como turistas incluso si han sido invitados y los envían con los fondos suficientes para pagar todos los costos asociados con su asistencia. Por lo tanto, los residentes propietarios, los contribuyentes, están perjudicados dos veces, una al incluir indiscriminadamente algunos tipos de inmigrantes incluso si no pueden pagar y, por otro lado, al excluir indiscriminadamente otros tipos de inmigrantes, aun cuando puedan y hayan sido invitados en otro lugar. Los libertarios de izquierda no critican esta política de inmigración como contraria a la de un administrador de la propiedad pública en última instancia, propiedad de los contribuyentes, propietarios privados nacionales, sin embargo. Es decir, para no aplicar el principio del costo total y en consecuencia discriminar erróneamente. Pero si ellos critican la actual política de inmigración, es por discriminar del todo. Una inmigración libre, no discriminatoria para ellos significa que la entrada sin visado y residencia permanente debe ponerse a disposición de todos, es decir, a cada inmigrante potencial en igualdad de condiciones, independientemente de las características individuales o la capacidad de pagar por el costo total de la propia estancia. Para su crédito, los libertarios de izquierda reconocen algunas de las consecuencias de esta política tendría en el mundo actual. En ausencia de cualquier otro tipo de restricciones de entrada, internas o locales concernientes al uso de propiedades y servicios públicos nacionales. Y cada vez más ausentes también todas las restricciones de entrada con respecto al uso de la propiedad privada doméstica, debido a la existencia de leyes contra la discriminación, el resultado previsible sería una entrada masiva de inmigrantes de los países del tercer mundo y segundo. En los EU y Europa Occidental y el rápido colapso del actual sistema interno de estado de bienestar. Sin embargo, sería este un objetivo deseable para cualquier persona que se hace llamar libertario. Lo cierto es que el sistema de asistencia pública financiado por impuestos debe ser eliminado completamente de raíz. Pero la crisis inevitable que una política de inmigración libre traería consigo no produce este resultado. Lo que los libertarios de izquierda estúpidamente ignoran en su evaluación casi indiferente e incluso simpática de la crisis predecible, es el hecho de que los inmigrantes que causaron el colapso todavía están físicamente presentes cuando este ocurre. Para los libertarios de izquierda, este hecho no implica un problema. Para ellos, ya que todas las personas son más o menos iguales y por lo tanto, un aumento en el número de inmigrantes no tiene más impacto que un aumento de la población nacional a través de una tasa de natalidad más alta. Por cada realista social, sin embargo, de hecho, para todas las personas con sentido común, esta premisa es evidentemente falsa y potencialmente peligrosa. 1 millón más de nigerianos o árabes que viven en Alemania o 1 millón más mexicanos o hutus o tutsis que residen en los EU. Es una cosa muy diferente que 1 millón más de alemanes o estadounidenses propios. Con millones de inmigrantes del tercer y segundo mundo presentes cuando se produzca la crisis, y los cheques dejen de entrar, es muy poco probable que se dé lugar a un resultado pacífico y que dé lugar a que emerja un orden social basado en la propiedad privada natural. Más bien, es mucho más probable y, de hecho casi seguro que la guerra civil, el saqueo, vandalismo, y la guerra de bandas tribales o étnicas surgirán en su lugar. Y la convocatoria a un Estado fuerte será cada vez más evidente.
Porque, entonces, uno se pregunta, ¿el Estado no adoptó la política de inmigración izquierda libertaria y aprovechar la oportunidad ofrecida por la crisis predecible para fortalecer aún más su propio poder? Una política de inmigración libre reforzaría aún más la tendencia a la deshomogeneización social, a la división y la fragmentación, y debilitaría aún más el orden social tradicional, blanco, dominado por el varón heterosexual y la cultura asociada de alguna manera con Occidente. La respuesta en cuanto a ¿por qué no? Parece simple. En contraste con los libertarios de izquierda, las élites gobernantes son todavía lo suficientemente realistas como para reconocer que además de grandes oportunidades para el crecimiento del Estado, la crisis predecible también implica algún riesgo incalculable. Y podría conducir a trastornos sociales de tales proporciones que ellos mismos podrían ser barridos del poder y ser cambiados por otras élites extranjeras. En consecuencia, las élites gobernantes proceden solo paso a paso, en su camino hacia una política no discriminatoria, o a un multiculturalismo no discriminatorio. Y sin embargo, están contentos con la propaganda de libre inmigración de la izquierda libertaria, porque ayuda al Estado no solo a permanecer en su actual rumbo de divide y te impera, sino a proceder en él a un ritmo acelerado. En contra de sus propias declaraciones y pretensiones antiestatistas, a continuación, la peculiar victimología de la izquierda libertaria y su demanda de indiscriminada amabilidad y la inclusión vis-a-vis la larga lista familiar de las víctimas históricas, incluyendo también en particular a todos los extranjeros como inmigrantes potenciales, en realidad resulta ser una receta para un mayor crecimiento del poder del Estado. Los marxistas culturales saben esto, y esa es la razón por la cual han adoptado la misma victimología. Los libertarios de izquierda aparentemente no saben esto y por lo tanto son tontos útiles de los marxistas culturales, para usar el término de Lenin, en su marcha hacia el control social totalitario. Déjame llegar a una conclusión y vuelvo al libertarismo, y el tema de la izquierda y la derecha, y con ello finalmente también a la respuesta a mis preguntas retóricas anteriores en relación con la peculiar victimología de la izquierda y su verdadero significado. No se puede ser un libertario de izquierda coherente, porque la doctrina de la izquierda libertaria, aunque no intencionalmente, promueve el estatismo, es decir, un fin no libertario. A partir de esto, muchos libertarios han llegado a la conclusión de que el libertarismo no es ni de izquierda ni de derecha, que es solo libertarismo refinado. No acepto esta conclusión. Tampoco Murray Rothbard acepta esta conclusión. De hecho, me considero un libertario de derecha y alguien coherente con eso. Lo cierto es que la doctrina libertaria es una teoría puramente a priorística y deductiva y, como tal, no dice ni implica nada acerca de los reclamos de los rivales de la derecha y la izquierda con respecto a la existencia, el alcance y las causas de las desigualdades humanas. Esa es una cuestión empírica. Pero en esta cuestión la izquierda pasa a estar en gran medida equivocada y a ser poco realista, mientras que la derecha aparece estando mayormente acertada y realista. En consecuencia, no puede haber nada malo con la aplicación de una teoría a priorística correcta de cómo es posible la cooperación humana pacífica. A un realista, es decir, a una descripción del mundo, fundamentalmente de derecha, siendo realista, un libertario de derecha no solo reconoce que las capacidades físicas y mentales se distribuyen de manera desigual entre los distintos individuos dentro de cada sociedad, y que en consecuencia cada sociedad se caracteriza por un sinnúmero de desigualdades, por la estratificación social y una multitud de órdenes de rangos, logros y autoridad. También reconoce que tales capacidades se distribuyen de forma desigual entre las muchas sociedades diferentes que coexisten en el mundo y que en consecuencia también se caracterizará al mundo entero.
se caracterizará por órdenes regionales de desigualdades, disparidades, estratificaciones y órdenes de rango. Se da cuenta, además, que entre estas capacidades distribuidas de manera desigual, tanto dentro de una sociedad determinada y entre diferentes sociedades, es también la capacidad mental de reconocer los requisitos y los beneficios de la cooperación pacífica. Y se da cuenta de que el comportamiento de los diferentes estados regionales o locales y sus respectivas élites del poder que han surgido de diferentes sociedades pueden servir como un buen indicador para los distintos grados de desviaciones. Del reconocimiento de los principios libertarios en esta misma sociedad. Más específicamente, se da cuenta de forma más realista que el libertarismo como un sistema intelectual fue desarrollado por primera vez y más ampliamente elaborado en el mundo occidental, por hombres blancos, en las sociedades dominadas por los hombres blancos. ¿Qué es en las sociedades dominadas por hombres blancos heterosexuales, donde la adhesión a los principios libertarios es la más grande, y la desviación de la misma la menos grave, como se indica por las políticas comparativamente menos malignas y extorsivas del Estado en esos lugares? Esto reconoce que son los hombres blancos heterosexuales los que han demostrado el mayor ingenio, industria y destreza económica, y que fue en las sociedades dominadas por los varones blancos heterosexuales, y en particular por los más exitosos entre ellos, donde se han producido y acumulado la mayor cantidad de bienes de capital y ha logrado el nivel de vida media más alta. A la luz de esto, como un libertario de derecha, yo, por supuesto, en primer lugar le digo a mis hijos y estudiantes: siempre respeten y no invadan los derechos de propiedad privada de los demás y reconozcan al Estado como un enemigo y de hecho la propia antítesis de la propiedad privada. Pero no me gustaría dejar las cosas así. Yo no diría que, o que silenciosamente implica, que una vez que se ha satisfecho este requisito todo vale. Lo que más o menos parecen estar diciendo los libertarios, refinados. Yo no sería un relativista cultural como son la mayoría de los libertarios refinados, al menos implícitamente. En su lugar, me gustaría añadir, como mínimo: sé y haz lo que te haga feliz, pero siempre ten en cuenta que durante el tiempo que pasas como parte integral de la División Mundial del Trabajo, tu existencia y bienestar depende decisivamente de la existencia continuada de los demás, y sobre todo en la existencia continuada de sociedades dominadas por hombres blancos, heterosexuales, por sus estructuras familiares patriarcales o patricias, y su estilo de vida y conducta burgués o aristocrático. Por lo tanto, incluso si usted no quiere tener parte alguna en eso, reconoce que eres, no obstante, nada menos que un beneficiario de este modelo estándar occidental de la organización social. Y, por tanto, por tu propio bien, no hagas nada para socavar, sino en cambio apóyalo como algo que debe ser respetado y protegido. Y a la larga lista de víctimas, les diría: hagan sus cosas, vivan sus propias vidas, negros, morenos, feministas, homosexuales, judíos, siempre. Como lo hacen con toda tranquilidad y sin invadir los derechos de propiedad privada de otras personas. Si y en la medida en que se integran en la División Internacional del Trabajo, no deben restituirle nada a nadie, ni nadie les debe ninguna restitución. Su coexistencia con sus supuestos victimarios es de beneficio mutuo. Pero hay que tener en cuenta que mientras los victimarios podrían vivir y hacer sin ti, aunque a un menor nivel de vida, lo contrario no es cierto. La desaparición de toda la clase de victimario pondría en peligro su propia existencia. Por lo tanto, incluso si no quiere amoldarte en el ejemplo proporcionado por la cultura masculina blanca,
Ten en cuenta que es solo a causa de la persistencia de este modelo que todas las culturas alternativas pueden ser sostenidas en sus actuales niveles de vida. Y que con la desaparición de este modelo occidental como una efectiva Leitkultur global la existencia de muchos, sino de todos sus compañeros víctimas se pondría en peligro. Esto no significa que debes ser acrítico del mundo occidental dominado por los blancos de sexo masculino. Después de todo, incluso estas sociedades que siguen más estrechamente este modelo, también tienen sus diversos estados, que son responsables de reprobables actos de agresión no solo contra sus propios dueños de la propiedad nacional, sino también contra los extranjeros. Pero ni donde vives, ni en ningún otro lugar deberías confundir al Estado con el pueblo. No es el Estado occidental, sino el tradicional normal, estándar, de estilo de vida occidental y la conducta de la gente occidental. Ya han sido atacados cada vez más severamente por sus propios gobernantes del Estado e impulsados hacia el control social totalitario, que es, de este pueblo y su cultura la que merece tu respeto y de quien eres beneficiario. Por eso me gustaría decir que soy un libertario de derecha.